Auspicia QBE Seguros La Buenos Aires. Muy bien, Sergio Bernstein, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un año de la elección de Macri. ¿Cómo lo definirías al gobierno hoy por hoy? Es un gobierno que logró éxitos en lo político, pero que no pudo cumplir sus objetivos en materia económica y parcialmente tampoco de gestión. Entonces yo creo que es un gobierno que tiene luces y sombras. Qué notable lo de lo político, porque durante mucho tiempo aún hoy hay quienes le critican la falta de política al gobierno. Creo que fue un error. En parte tiene que ver con el hecho de que la oposición, el peronismo, el Frente Renovador, también los sindicatos, incluso los movimientos sociales tuvieron una actitud cooperativa y que el gobierno estableció una estrategia, yo creo, inteligente de negociación, no de confrontación con los grupos, con los cuales disentía en materia política. De hecho, el Parlamento, con alguna excepción, votó una enorme mayoría de las iniciativas que el Ejecutivo enviaba. Y me parece que se generó un entorno proteico en términos de acuerdo, sin un acuerdo marco, que falta aún, y yo creo que sería interesante revisar por qué no se hizo o por qué no se hace, para plantear temas más estructurales, temas más de fondo, pero ciertamente con la facilidad de ir aislando los grupos más radicalizados al kirchnerismo, digamos, más obstruccionista, ¿no? En este marco, ¿cómo definirías el sistema de gestión del gobierno? El andamiaje, la estructura que ha elegido Macri para gobernar, para llevar adelante su gobierno. Primero hay que reconocer que el oficialismo tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para también satisfacer las demandas de gestión de la provincia de Buenos Aires, que es un pequeño país, o un gran país, y obviamente me parece que la Fundación Pensar, los equipos técnicos no venían preparándose como para asumir ese desafío. Pero bueno, el gobierno creo que armó una estrategia que yo creo que también habría que revisar, con 22 ministerios. Esto tenía que ver un poco con lo que habían hecho los brasileños, gobiernos de minoría en el Parlamento, que armaban coaliciones desde la presidencia para, de alguna manera, tener facilidad a la hora de lograr acuerdos que le permitieran la gobernabilidad. En Brasil sirvió hasta la caída de Dilma, ¿verdad? Se llama presidencialismo de coalición. Las coaliciones son típicas en gobiernos parlamentarios, son un poco, digamos, contra natura en los gobiernos presidencialistas. En Brasil lo hicieron bastante bien, en Argentina parecía que nos encaminamos hacia eso. Finalmente eso no ocurrió, porque el presidente convoca algunas figuras del radicalismo, algunas figuras independientes, pero no hay una dinámica, digamos, de coalición. Él no quiere reproducir, digamos, el fantasma de la alianza, ¿no? Entonces creo que este enorme gabinete tal vez es demasiado sobredimensionado para un país como la Argentina, y es ilógico pensar que la jerarquía de un área de política tiene que ver con el hecho que exista un ministerio. Pongo el caso de Agricultura. No tiene nada que ver con el ministro, estoy hablando más en términos generales. Correcto. La revolución más importante de la agricultura en el último medio siglo fue la siembra directa. Bueno, no había ministerio. Y le hizo el sector privado, no lo hizo el sector público. Entonces me parece que hay que revisar un poco los criterios, ¿no? ¿Cómo lo ves a Macri? Yo creo que él lo mismo lo dice, ¿no? En una curva de aprendizaje, lo veo muy calmo, sereno, tal vez con cierta predisposición a hacer una revisión natural, necesaria de este año de gestión. Pero creo que es un presidente que logró entender que su rol en la Argentina es administrar un país más allá a veces de sus propias preferencias. Yo creo que el presidente tiene una característica, él cree que no puede avanzar en áreas donde la sociedad no quiere entrar. Por ejemplo, la cuestión de las tarifas. Él hubiera querido hacer un ajuste mucho más rápido, mucho más efectivo, pero obviamente la sociedad reaccionó en contra de eso y él no puede convencer a la propia clase media, media alta, a mis vecinos, que paguen por la electricidad, por el gas, lo que realmente vale. Y si la sociedad no quiere hacerlo, un presidente no puede convencerlos, ¿no? Para algunos observadores eso implica un estilo de liderazgo, digamos, en algún sentido limitado, ¿no? No son los liderazgos a la de Gaulle. De Gaulle dijo, Francia soy yo, y denme a mí la responsabilidad de volver a liberarla, ¿no? Pero bueno, son los liderazgos del siglo XX, no queda nada de eso hoy, no solamente en la Argentina, en el mundo tampoco, ¿no? ¿Cómo lo ves a Cambiemos? Con Carrió, con Monzó, con sus diversidades. ¿Qué fue Cambiemos hasta ahora? Fue una exitosísima coalición electoral que transitó bastante bien el primer año de gobierno. Una coalición electoral compuesta por partidos más bien pequeños o debilitados, digamos, ¿no? El PRO, un partido de un distrito, con alguna extensión, pero muy del líder, ¿no?
El radicalismo fue un gran partido, pero sufrió dos, digamos, golpes muy fuertes, la caída de Alfonsín, la caída de la Rúa, y quedó reducido a un partido, lo digo con respeto, más bien periférico. En la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, tiene una red muy limitada. Y la doctora Carrió es una líder en el punto de vista moral, comunicacional, pero su partido tampoco es muy influyente en términos electorales. Con esos tres, digamos, vectores limitados se armó una coalición exitosa. Así que la verdad que es muy interesante el éxito que ha tenido Cambiemos como instrumento político electoral. Ahora, el desafío ahora es gobernar y al mismo tiempo prepararse para una próxima elección. Y creo que ahí, bueno, hay un proceso de institucionalización, veremos cómo sale. Creo que es el comienzo de una amalgama distinta que, bueno, veremos qué futuro tiene. Hay tensiones internas, son inevitables. Se expresan públicamente, es una característica de la época, la política se hace en los medios, claro. ¿Verdad? No ha habido rupturas. Recordémoslo, a esta altura, en la etapa de la alianza, Chacho se había renunciado. Se había roto. Había roto, había impresionado. No pasó esto, todo lo contrario. Aparecen conflictos a nivel de algunos distritos, selección de candidatos. Me parece que hay una especie de, digamos, sábana corta entre gestión y candidaturas, porque tal vez muchos líderes que están gestionando van a tener que exponerse en el terreno electoral. Ahí veremos cómo se resuelve, pero en principio me parece que, teniendo en cuenta las características de la coyuntura, del sistema político argentino, Cambiemos ha transitado bastante exitosamente en estos 2 años de existencia, ¿no? María Eugenia Vidal. Bueno, obviamente es la líder emergente más notable que ha dado a la Argentina en mucho tiempo, ¿no? Tiene características muy inusuales, porque tiene experiencia de gestión, tiene carisma, se ha firmado en una provincia tan compleja. Nelson, yo me di cuenta que era algo especial cuando hablaba con intendentes de la provincia y le tenía miedo. ¿Le tenían miedo los intendentes? En el mejor sentido, le digo, miedo de respeto, no miedo... Intendentes, además no oficialistas. No, del peronismo. Y hablan de ella, digamos, reconociendo... Miedo electoralmente diciendo que era una figura, sí, no miedo en cuanto a que fuera el miedo a Cristina. No, miedo, respeto, o sea, la tenían considerada como una autoridad y yo dije, bueno, acá está pasando ahí un fenómeno nuevo, ¿no? Tiene un desafío de gestión, porque la provincia obviamente es un desastre, heredó un desastre enorme, y creo que, bueno, tiene un futuro realmente, es muy joven. Hay una generación de políticos, bueno, lo vimos recién, ¿no? De chicos jóvenes que yo creo que le van a dar a la Argentina caras nuevas, ideas nuevas. María Eugenia viene de una gestión ejecutiva, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como ministra, luego como vicejefa, conoce la legislatura de la provincia y se adaptó a un distrito que tuvo que recorrer varias veces, sigue recorriéndolo, tiene una agenda muy intensa. Me parece que estamos frente a una figura muy notable, ¿no? Y la última, ¿y Cristina? Hagamos un poquitín de historia, olvidémonos de ella, ¿no? Ningún presidente que dejó la gestión en esta transición a democracia tuvo relevancia, lo digo con respeto por las personas, pero relevancia política, ¿no? Alfonsín intentó, bueno, el Pacto de Olivos, fue senador un tiempito, Menem obviamente no tuvo influencia, de la Rúa tampoco, el doctor Duhalde intentó volver y no pudo, Adolfo Rodríguez Sá tiene un rol en el Parlamento, en el Senado no mucho más, ¿no? En la historia argentina hubo 3 presidentes que sí lograron volver. Roca, en el 98, Irigoyen en el 28 y Perón. Estos 2 últimos, por diferentes motivos, golpe de Estado, muerte, no terminaron. El único que terminó fue Roca. Y estos 3 fueron líderes de su partido, fueron creadores de movimientos partidarios. Cristina no tiene esas características. Sergio, muchas gracias. Un placer. Cuando vengamos nos vamos a encontrar con una historia conmovedora y llena de luz. No se vayan. El siguiente comercial presenta una alianza estratégica entre colegiados inmobiliarios de todo el país. ¿Con tu inmobiliaria no lográs los objetivos? ¿Querés un cambio de rumbo? Adrián Mercado te acerca una solución rápida, fácil y accesible. Adherite a la nueva comunidad Adrián Mercado. Vení, tenemos un Adrián Mercado para vos. De Ushuaia a La Quiaca, Medife me cuida. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI.
El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Cajesra, estaciona en la red de nuestros garajes asociados. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.